En este tema vamos a crear los botones necesarios para nuestro sitio. Para comenzar, vamos a expandir la carpeta de navegación. Haré una carpeta nueva y la llamaré Botones. Los botones estarán contenidos aquí. Con la herramienta de texto seleccionada, voy a usar la fuente Trebuchet con 6 puntos de tamaño. Usaré la fuente en negritas. Voy a justificar el texto al centro dando clic en este botón. Daré un clic en la barra de navegación y voy a teclear la palabra Inicio. Este será mi primer botón. Voy a centrar el texto en el espacio vertical usando la herramienta de movimiento de capa y las flechas del teclado. Aplicaré un estilo de capa abriendo el diálogo y después dando clic en superposición de degradado. Usaré una opacidad del 20%. En el estilo de sombra paralela, usaré una opacidad del 70%, una distancia de 3 píxeles y un tamaño de 5 píxeles. Dejaré el ángulo en 90 grados. Antes de continuar, quiero aclarar el uso de esta opción. La luz global es la dirección desde donde los objetos reciben luz para crear los efectos de volumen y sombras. Por ejemplo, en el texto del logotipo notamos que este tiene una apariencia tridimensional y parece recibir la luz desde arriba. Esto es lo que indica el ángulo que tenemos aquí. Si cambiamos el ángulo, esa fuente de luz imaginaria cambiará de posición y los efectos modificarán su apariencia en base a esta nueva posición de la luz. Aunque estamos trabajando con los estilos de capa del texto del botón, el ángulo afecta al resto de los objetos con estilos aplicados como el del logotipo. Así, todos los objetos reciben la luz desde una misma dirección y no tendremos unos con la sombra hacia abajo y otros con la sombra hacia arriba. Por otro lado, hay casos en que vamos a necesitar que los objetos tengan su propia fuente de luz. Para que esto ocurra, tenemos que desmarcar la opción de Usar luz global. De esta forma, todos los estilos aplicados a esta capa tendrán una fuente de luz independiente a la de los demás. Dejaré el ángulo de 90 grados con la opción de luz global marcada. Daré clic en OK. Voy a duplicar el botón de inicio arrastrando la capa hacia el botón de nueva capa. Ahora voy a mover el nuevo botón a la derecha usando la herramienta de movimiento. Con la herramienta de texto, voy a editar el botón y usaré el texto Nuestro despacho. Duplicaré este botón para crear un tercero y después lo moveré a la derecha. Cambiaré el texto del botón a portafolio usando la herramienta de texto. Haré un nuevo duplicado de la capa para el botón de noticias. Por último, haré el botón para la página de contacto. Contando ya con los 5 botones necesarios, voy a alinear el lado izquierdo del botón de inicio con el lado izquierdo del símbolo del logotipo. Antes de proceder, voy a encender una herramienta muy útil para acomodar elementos. Daré clic en el botón de Ver, después en Mostrar y por último en Guías inteligentes. Para alinear el botón de inicio, voy a seleccionar la herramienta de movimiento, luego mantendré la tecla de mayúsculas presionadas y con el mouse voy a mover el botón hacia la izquierda o a la derecha. La tecla de mayúsculas limita el movimiento del botón al eje horizontal. Como podemos notar, las guías inteligentes aparecen como líneas de color rosa. Estas nos indican cómo el elemento que estamos moviendo se alinea con los demás mientras lo movemos. Nos aseguraremos de que una guía inteligente vertical nos indique que el botón de inicio y el símbolo del logotipo están alineados. Ahora vamos a alinear el resto de los botones. Tomaremos como referencia el botón de inicio. Los botones estarán separados unos de otros por 30 píxeles. Daré clic en la capa del botón Nuestro despacho. Ahora, con la herramienta de movimiento seleccionada y usando las flechas del teclado, voy a mover el botón de tal forma que éste quede pegado al botón de inicio. Después, voy a mantener presionada la tecla de mayúsculas y usaré la flecha derecha en el teclado 3 veces. El segundo botón ahora está separado 30 píxeles del botón de inicio. Cabe señalar que cada vez que presionamos las flechas del teclado para mover una capa, ésta se mueve píxel por píxel. Si mantenemos la tecla de mayúsculas presionada mientras usamos las flechas, la capa se moverá dando saltos de 10 píxeles. Daré clic en el botón de portafolio y lo pegaré al segundo botón.
Usaré la tecla de mayúsculas y las flechas para moverlo 30 píxeles hacia la derecha. Haré lo mismo con el botón de noticias y también con el botón de contacto. Ahora, detrás de cada uno de los botones vamos a colocar un recuadro que se encenderá cuando el usuario ponga el puntero del mouse sobre el botón. Voy a crear una capa nueva y la pondré debajo de la capa del botón de inicio. Como nombre usaré botón-fondo. Usando la lupa, me acercaré al botón de inicio. Voy a asegurarme de tener seleccionada la capa nueva. Con la herramienta de selección cuadrada, voy a trazar un rectángulo que ocupe la totalidad del espacio vertical de la barra de navegación. Como color principal, voy a seleccionar el color blanco. Usando la combinación de teclas Alt-retroceso, voy a rellenar la selección con el color blanco. Ahora cambiaré el modo de fusión de normal a superponer. Voy a abrir los estilos de capa y daré clic en superposición de degradado. En el modo de fusión usaré superponer. En la opacidad usaré 40%. Daré clic en OK. Voy a colapsar los estilos de la capa y después la voy a duplicar. Moveré el duplicado para que quede debajo de la capa del botón Nuestro despacho. Con la herramienta de movimiento voy a mover el duplicado. Recuerde que puede usar la tecla de mayúsculas para limitar el movimiento en el eje horizontal. Debido a que el fondo no cubre la totalidad del botón, daré clic en el menú de editar y después en transformación libre. Voy a jalar el lado derecho hasta la mitad del espacio entre los dos botones. Voy a validar el cambio. Haré otro duplicado de la capa de fondo. La colocaré debajo del botón de portafolio. Moveré el duplicado. Ahora, usando la transformación libre, voy a disminuir el tamaño para que el borde quede entre los dos botones. Haré un duplicado más y lo colocaré debajo del botón de noticias. Lo moveré a su lugar y le cambiaré el tamaño para ajustarlo. Terminaré con el fondo del botón de contacto. Haré el duplicado, lo moveré a su lugar y le cambiaré el tamaño si es necesario. Voy a apagar la visibilidad de las capas de fondo. Como explicamos al inicio, la idea es que cuando el usuario coloque el puntero del mouse sobre cualquiera de los botones, el fondo aparezca indicándole al usuario que está tocando un botón. Voy a minimizar el panel de carácter para tener más espacio. Volveré a encender las capas de fondo. Daré clic en la capa superior y después, sin soltar el botón del mouse, moveré el cursor hacia abajo para encenderlas todas en un solo movimiento. Voy a agregar un pequeño adorno a los fondos de los botones. Haré una nueva capa y la moveré debajo del botón de inicio. Como nombre usaré flecha. Ahora voy a dar clic y mantendré el botón del mouse presionado sobre la herramienta de lazo. Después voy a seleccionar la herramienta de lazo poligonal. Voy a mantener presionada la tecla de mayúsculas y daré un clic. Después daré un clic más arriba y luego otro aquí. Cerraré el perímetro dando un clic en la posición inicial. No importa si la línea inferior queda un poco chueca. Voy a mover mi selección usando las flechas del teclado. Para mover la selección, debo tener cualquiera de las herramientas de selección activa y no la de movimiento de capa. Acomodaré la selección de tal forma que quede una pequeña flecha o triángulo debajo del botón de inicio. Ahora daré clic en la herramienta de selección cuadrada y después daré clic en el botón de sustraer de selección. Esta opción me permite eliminar parte de una selección usando una segunda selección. Voy a cortar toda la selección que queda por debajo de la guía. Si por alguna razón da un clic equivocado y su selección desaparece, dé clic en el menú de editar y después en deshacer para recuperarla. Ahora, asegurándome de tener el color blanco como principal, usaré la combinación Alt-retroceso para rellenar la selección con el color blanco. Para asegurarme de que la flecha esté centrada en el botón, voy a apagar todos los fondos de los botones excepto la del botón de inicio. Para centrar la flecha, daré clic en la herramienta de movimiento y después, manteniendo la tecla Control presionada, daré clic en la capa de fondo. Ahora las dos capas están seleccionadas.
Daré un clic en el botón de Alinear centros horizontales para centrar las dos capas seleccionadas. Voy a duplicar la capa de la flecha y pondré el duplicado debajo del botón Nuestro despacho. Ahora encenderé el fondo de este botón. Moveré la flecha duplicada hasta su posición aproximada en el botón. Con la tecla Control presionada, daré clic en la capa de fondo para este botón. Daré clic aquí para centrar la flecha. Voy a repetir el proceso para el botón de portafolio. Duplicaré la flecha, la colocaré debajo del botón de portafolio, encenderé el fondo, moveré la flecha hasta el centro aproximado y después la voy a centrar seleccionando las dos capas y usando el botón para centrar. El proceso será el mismo para el botón de noticias. Por último, posicionaré la flecha para el botón de contacto. En el siguiente tema vamos a crear un diseño para nuestra área de portada.